bonita que nos sintoniza en este momento. Estamos en Radio Sintonía 1420 AM, el espacio en sintonía con tu salud. Y este espacio llega a ti gracias a un trabajo de equipo en la gerencia del espacio, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles técnicos Carlos Colmenares, la asesoría de producción con Víctor Nieves de PN Medio y la producción y conducción del espacio de parte de Mirboni Cerezo y Chalina García. Además, en sintonía con tu salud llega a ti a través de la web radiosintonía1420.com.be y nuestras redes de contacto @mexsupply_ve. Queremos saludar también a nuestros anunciantes que hacen posible que el espacio llegue a ti. Cardiorritmo, cuidamos tu corazón. Mexsupply, porque tus heridas nos importan. Y Locatel, automercado de la salud. Empezamos este día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estuvo demasiado sabroso ese tema ochentoso. Sí, señor, de nuestra época. Marta tiene un marcapasos. Y es que bueno, definitivamente el tema era el tema para la entrada que para el tema de hoy. Para el programa de hoy. ¿Cómo estás, Bonnie? Excelente, muy bien. Ahorita vamos con nuestro invitado, pero sí un poquito conversar de este tema tan bonito tú y yo, ¿verdad? Que tiene que ver con ritmos de vida, historias y procesos detrás de un marcapasos. Yo quería hablar de este tema desde hace rato. Muy interesante, porque es un tema de que no lo maneja todo el mundo, pero y cuando te llega y que te toca, dice, wow, tengo que aprender. Y más que tenemos a nuestros patrocinantes, que es Cardiorritmo, ¿a quién más que ellos que estén presentes en este espacio? En este espacio tan importante. ¿Sabes que me llama la atención, preparando un poco este programa? Pues de pronto yo siento que cada uno de nosotros debe tener relación con alguien que ha pasado por la experiencia de ir a la implementación de un marcapasos, ¿no? Porque las estadísticas en este tema son bien interesantes. Y bastante amplias son. Sí. Fíjate que hablamos de estadística que el doctor Rondón, que es del Hospital Universitario, ha implantado más de 11,000 marcapasos. 11,000, wow, 11,000 vidas gracias a la implantación de marcapasos en el país. En el país, creo que es el médico que más récord tiene en las implantaciones de marcapasos. Sí, no, bueno, habría que ver un poco más estadística, pero creo que esto es lo que tenemos publicado. ¿Y esto corresponde a qué centro médico? El Hospital Universitario. El Hospital Universitario de Caracas. Oye, interesante incluso que se menciona un récord de 16. Sí, 16 implantes en un solo día. En un día. Yo me imagino 16 corazones latiendo así, como diciendo, tengo una oportunidad. Sí, sí. Qué maravilloso. ¿Y qué sabemos un poco sobre los marcapasos? Fíjate, en realidad, ahí sí puedo decir que no conozco mucho del área y te voy a decir algo. Me tocó vivirlo como familiar de un paciente que tocó colocarle un marcapaso. Wow, cierto. Me tocó un poco de eso. O sea, así como que bueno, te voy a dar una mala noticia y una buena noticia. Ajá, doctor, dígame. Bueno, la mala es que tienes que colocarle un marcapasos a tu mamá. Ajá, doctor, y la buena, que estás en el lugar perfecto. Trabajas con la gente preparada y con los mejores dispositivos, y de verdad muy cierto, y para mí era un área completamente diferente. Pero te asustaste cuando te dijeron marcapasos. Sí, claro, como familiar. Yo dije, porque tú lo incierto y lo que no conoces, para ti todo eso te genera nervios y miedo, ¿no? Y ansiedad. Y yo dije, bueno, pero estoy con una de las mejores empresas, los mejores dispositivos y los mejores técnicos. De verdad que tuve que llamarlos, preguntarles, explícame, qué es esto, porque de verdad no sabía absolutamente nada de lo que son marcapasos. ¿Cómo funciona? Sí, definitivamente es un tema en el que es interesante indagar, ver cómo funciona la tecnología de los marcapasos, y es por eso que invitamos a la audiencia a que nos escriban. Mira, estamos allí en Radio Sintonía 1420, ahí. Entonces escríbenos a través de la web de Radio Sintonía 1420 y también en el Instagram @mexsupply _be. Ahí leemos tus comentarios, porque mira, si te está pasando, esperemos que no,
si conoces a alguien, si tienes un familiar, hoy es el día ideal para hablar de ese tema, sí, para preguntar, porque hoy tenemos ya en cabina el especialista que nos va a explicar cómo es el ritmo de vida de una persona cuando tiene que llegar a esta historia, la historia de un marcapaso. Y me encanta también, Bonnie, que seas mi compañera en esta entrevista, porque lo que tú estás diciendo, pues te tocó vivirlo con tu mamá, y entonces ese miedo, tengo que poner un marcapaso. ¿Qué limitaciones tiene? Claro. Dios, ¿qué va a pasar ahora? No. ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser después de la implantación? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Voy a poder llevar una vida normal? O sea, hay tantas preguntas sobre marcapaso. Entonces, mira, vamos a ir ahorita a una pausita y entonces luego ya hacemos la entrada de nuestro invitado, que nos va a hablar un poco más de los ritmos de vida, historias y procesos detrás de un marcapaso. Ya volvemos. Sigue en sintonía con tu salud. Hoy estamos hablando de marcapasos. Hoy estamos hablando de ritmos de vida, historias y procesos detrás de un marcapaso. Estamos hablando del corazón. Por eso las dos canciones. Me encanta la de Marta tiene un marcapaso. Nos ponemos romanticones, ¿verdad? Sí, y bueno, con todo y el romance vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido. Steven López. ¿Cómo estás, Steven? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, la verdad. Bueno, permíteme hablar un poquito de ti antes de que nos saludes. Steven López es técnico cardiopulmonar, también es farmacéutico y un hombre con amplia experiencia en esta tecnología de los marcapasos, representando a uno de nuestros principales anunciantes, a nuestro principal anunciante, Cardiorritmo, que invierte en este espacio que llega a ti. Entonces, fíjate, hoy Steven nos va a hablar un poco de todo este tema y animamos a que puedan hacer sus preguntas a través de Radio Sintonía 1420.com. Allí en la web pueden escribirnos, o también a través de el Instagram Mexsupply_BE. Ajá, ahora sí, Steven, bienvenido. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Todo bien, la verdad es que muchas gracias por la invitación. Sí, como tú comentabas, yo pertenezco o trabajo para Cardiorritmo desde hace 14 años y específicamente en el área de marcapasos. Tú eres el hombre de los marcapasos. Sí, el que pone a latir esos corazones. Ay, sí, hasta el romántico suena. Es que suena, porque yo creo que ellos son los responsables de calibrar esa máquina para que ese marcapaso quede chévere. Bueno, pero nos va a hablar un poco de ese proceso, porque es algo que no conocemos, que así como me tocó a mí, lo comentaba anteriormente, que no conocía nada del marcapaso y tuve que, siendo personal de salud, empezar de cero. ¿Ok? Mira, yo te quiero hacer unas preguntitas porque sé que esto es lo más curioso, lo que la gente quiere saber. ¿Podrías explicarnos qué es un marcapaso? Sí, claro. Mira, un marcapasos, aunque yo creo que la verdad muchas personas tienen una noción o una idea al menos básica de lo que es un marcapasos. Y la verdad es que un marcapasos es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de desarrollar impulsos eléctricos. Y nosotros los utilizamos en el campo de la cardiología para enviar esos impulsos eléctricos al corazón, justamente para que el corazón pueda contraerse y generar un latido o varios latidos. Entonces la finalidad del marcapaso es corregir esos trastornos en el sistema eléctrico de conducción del corazón, sobre todo los trastornos de bradicardia o los trastornos que hacen que el corazón se ponga lento. Ok, fíjate qué importante, ¿no? Y bueno, ya me dijiste que se recomienda las implantaciones cuando hay bradicardias. Sí, la verdad es que hay varias indicaciones. Claro, la indicación la establece el médico, para lo cual tiene que haber una evaluación del paciente. Pero sí, él corrige principalmente, o está indicado fundamentalmente para corregir esos trastornos de la generación de los latidos o de la conducción de los latidos que se manifiestan con ritmos lentos. O sea, pacientes que tienen por lo general bradicardia, que es sintomática. Ahora que el médico tiene que evaluar cuál es la causa de esa bradicardia. Vamos, definamos bradicardia bien para el público general, por favor. Conceptualmente puede ser la frecuencia cardíaca que esté por debajo de lo que se considera normal. Tal vez o teóricamente veníamos manejando que la frecuencia en reposo normal es entre 60 o 100,
pero la verdad es que de acuerdo a la actividad que estés desempeñando, puede ser menor y también va a variar por la edad del paciente. Okay. Es decir, cuando un paciente es pediátrico, por ejemplo, su frecuencia cardíaca es más rápida. Y a medida que vamos avanzando en la edad, podría hacerse un poco más lenta. Ahora bien, no por eso, no simplemente por el hecho de que tengas una frecuencia baja, vas a meritar de entrada un marcapasos. Claro. Qué interesante. Claro. Y en el caso de que la persona ya necesita, o sea, está presentando bradicardia, está con ciertas patologías, va al médico. Bueno, supongo que de entrada fuiste al médico general o fuiste al internista, te refirieron con el cardiólogo, ¿verdad? Tú me vas corrigiendo, Steven, porque tú eres el especialista, ¿verdad? Entonces yo estoy tratando de dibujar el caminito para que la audiencia lo entienda. Entonces, bueno, fui al cardiólogo. Pregunto, ¿en qué momento o cómo determina el cardiólogo? Mira, sí, necesitas un marcapaso, ¿no? Aunque no habíamos estructurado un poco esto, pero sí me llama la atención pensar a qué, cómo llega a esa conclusión, por decirlo así, el médico, de que mira, requieres un marcapaso. Coméntame, ese paciente que la necesita ya está muy deteriorado, coméntame un poco de esto, por favor. Ok, sí. Es importante mencionar que dentro de la cardiología hay subespecialidades y hay una en particular que se llama electrofisiología. Entonces en Venezuela y bueno, obviamente en el resto del mundo están estos especialistas cardiólogos que conocen a profundidad los trastornos del ritmo del corazón. Entonces mi recomendación inicial siempre es que en lo posible, si pueden, asistir a una consulta con el electrofisiólogo para que él justamente los evalúe y pueda establecer si necesitan o no el marcapasos. Muchas veces, o sea, tú puedes tener varios escenarios, ¿no? Por lo general, un paciente que necesita un marcapasos puede presentar mareos, fatiga, debilidad. Okay. Porque bueno, el corazón es una bomba y esa bomba lleva el flujo sanguíneo rico de oxígeno a los órganos vitales. Okay. Entonces, si eso empieza a fallar, si esa bomba no está mandando correctamente, seguramente se va a manifestar y se puede manifestar con mareos, debilidad, cansancio y bueno, se necesitan algunos exámenes diagnósticos para confirmar qué está pasando. Cuando hablamos de marcapasos nos estamos refiriendo sobre todo al sistema eléctrico. Bien. Ese sistema eléctrico se puede registrar con una herramienta que tienen los cardiólogos que es el electrocardiograma. Entonces le hacen un electrocardiograma al paciente y se puede evidenciar ese trastorno que puede indicar que amerita un marcapasos. Mira, Steven, qué importante lo que acabas de decir, los síntomas que presenta un paciente cuando amerita un marcapaso. Yo siendo ya familiar de una paciente que está implantada, a mi mamá le daban como ataques de pánico y resulta que se asustaba mucho y yo decía, no, bueno, son ataques de pánico por el tema de post-COVID y resultó que no, que resulta que ella tenía unas pausas que fueron siendo un poco más grandes, al principio eran pequeñas y resultó que era por falta de un marcapasos, o sea, falta ya del corazón que tenía estas pausas y después que le implantaron, de verdad que más nunca le volvieron o sea, yo asumía que eran ataques de pánico y después, bueno, entre la consulta, ustedes mismos me fueron aclarando que eran esas pausas que tenía y después arrancaba el corazón y eso a ella le daba como ataques de pánico. Entonces fíjate que cómo se puede ocultar un diagnóstico por otras cosas, ¿no? Incluso siendo nosotros personal de salud. Y allí quisiéramos aprovechar, ¿verdad?, estos comentarios que hace Mir Boni, que ha pasado este proceso como familiar del paciente. Pero coméntanos tú para la audiencia, ¿cuál es el proceso que debe seguir en Venezuela un paciente que su médico le dice, mira, necesitas un marcapaso? ¿Qué viene luego? ¿Cómo avanza esto? Coméntanos, por favor. Ok, sí, una vez acudida a la consulta y se estableció el diagnóstico y se registró que efectivamente necesitas el marcapasos, pues lo siguiente, lo correcto, claro, es ir a la implantación del dispositivo. Eso asusta. ¿Cómo es eso? Sí, claro, bueno, la verdad es que tienes que tener mucha confianza. Tu médico tratante seguramente te explicará en detalle el procedimiento y te genera eso, la confianza como para poder hacer el implante del dispositivo.
Claro, como nosotros estamos ya inmersos en este mundo, para mí me parece que es un procedimiento bastante seguro. Incluso se podría considerar que la implantación del marcapasos es una cirugía menor dentro de lo que cabe, porque es un procedimiento que si al paciente se le coloca el marcapaso el día de hoy, en pocas horas o incluso a más tardar el día siguiente se puede ir a la casa. Ah, sí. Sí, por lo general es anestesia local o sedación de acuerdo al paciente, y la mayoría de las veces el paciente eso está despierto y escucha todo lo que conversamos en el implante. Qué interesante. Steven, y una pregunta, ¿y el tiempo aproximado de la implantación? ¿Qué tiempo se lleva el procedimiento? Puede ser entre 1 y 2 horas, claro, dependerá de las habilidades del médico implantador, pero es alrededor de eso. Y bueno, claro, sobre todo el acceso vascular que se obtiene para poder avanzar los electrodos hasta el corazón del paciente, porque claro, el marcapaso es un dispositivo que se coloca debajo de la piel, pero él consta, o para que pueda estimular el corazón necesita de uno o varios cables que van por dentro de la vena y van a estar en contacto directo con el corazón. Entonces ese es el punto clave de la cirugía como tal, porque es lo que requiere tiempo, que el médico pueda posicionar esos electrodos o cables en el interior del corazón y que consigamos valores óptimos, porque el marcapasos tiene una batería y queremos que esa batería dure el mayor tiempo posible durante la vida del paciente. ¿El promedio de duración de esas baterías? Alrededor de 10 años. Okay. Puede ser más tiempo, okay, o menos, dependerá qué tan dependiente se haga el corazón de la estimulación del marcapasos y de la programación del dispositivo. Así que es importante, una vez que se coloca el marcapasos, hacer seguimientos o controles del equipo. Pero fíjate que Steven lo describe de una forma muy diferente a como yo lo hubiera imaginado. No es mi área de especialidad y yo me imaginaba una cirugía de verdad grande, una cirugía de verdad de intervención de muchas horas, un proceso de corazón abierto, y resulta ser que no vamos al corazón, ¿verdad, Steven? Claro, las primeras, si vas a la historia, pues los primeros marcapasos que se implantaron requerían cirugía, habría que abrir el pecho del paciente. Okay. Igual hay algunas técnicas todavía de implantación, que si no se puede por vía endovenosa, endovascular, pues probablemente hay que hacerlo epicárdico, y para lo cual hay que probablemente abrir el corazón, el pecho del paciente. Pero no es lo usual, la mayoría de las veces abren a nivel pectoral, ya sea del lado derecho o izquierdo, cercano a la clavícula, y por ahí hacen el abordaje del acceso venoso y avanzan los electrodos o los cables, todo eso viéndolo por rayos X, Bien, con el equipo de fluoroscopía que está en la sala por lo general de hemodinamia o en quirófano. Y nada, el médico lo va viendo a medida que va avanzando y los vamos registrando. Tenemos obviamente monitoreo continuo del electrocardiograma, y nosotros como técnicos o personal de servicio tenemos una computadora a través de la cual también registramos señales. Okay. Entonces, pero sí, por lo general no es, como te dije, no es una cirugía cardiovascular, es una cirugía, como te digo, si se quiere, menor, y que se hace por lo general en el laboratorio de hemodinamia o de electrofisiología de las clínicas o hospitales. Y a veces, si la clínica o el centro no tiene ese departamento, lo pueden hacer en quirófano, siempre con un equipo de rayos X para poder ver los cables. Fíjate algo, Steven, o sea que pudiéramos decir que una vesícula dura más tiempo que la implantación de un marcapaso. Puede ser. La verdad es que como tú comentabas, pues sí, hay médicos que en un día pueden implantar o hacer varios dispositivos. Sí. Entonces, por lo general no lo imaginamos así, porque cuando pensamos en el corazón, que es el motor, ¿verdad? De verdad que nos imaginamos un proceso muchísimo más complejo a lo que tú nos estás explicando, ¿verdad? Yo tengo una curiosidad y te la quiero preguntar y me voy a salir un poquito de acá. Existen diferentes tipos de marcapasos. O sea, hay y que Cardiorritmo tiene ahorita la nueva tecnología en referente a marcapasos. Háblanos un poquito de eso. Sí, hay claro, hablamos de marcapasos, pero bueno, hay dispositivos de estimulación cardíaca. Lo más básico, claro, hacemos referencia a los marcapasos, pero también tenemos desfibriladores automáticos implantables
tenemos resincronizadores y tenemos resincronizadores desfibriladores, cada uno con una indicación específica para cada paciente. Okay. Entonces, por lo general, los marcapasos se implantan, como mencionamos al inicio, sobre todo para tratar los trastornos en el ritmo del corazón, sobre todo que estén asociados con ritmos lentos. Pero también tienes pacientes que tienen riesgo de muerte súbita, que tienen la posibilidad, o se ha evidenciado que desarrollan arritmias ventriculares que son letales. Y entonces, para esos pacientes hay que colocar un dispositivo que se llama desfibrilador. Y para pacientes que tienen falla en el músculo, que desarrollan insuficiencia cardíaca, podrían colocar un dispositivo que se llama resincronizador. Ok, estamos hablando de diferentes tipos de marcapasos. Fíjate, Steven, te están saludando por aquí la doctora Ana Pinto. Saludos para Steven, excelente profesional. Saludos, doctora. Lisbeth, ¿hay edad límites para colocar marcapasos? Contéstanos esta pregunta y vamos en breve para ir a la pausa. Háblanos de la edad brevemente, por favor. No hay edad límite para colocar el marcapaso. No hay. Dijimos, pueden ser desde pediátricos hasta un adulto mayor. Perfecto. Bueno, vamos a profundizar un poco más después de este corte. Ya regresamos y seguiremos hablando de ritmos y vida, historias y procesos detrás de un marcapasos. Ok, es momento de publicidad. Cardiorritmo, comprometidos con la vida, la salud y la innovación médica. Ok, Cardiorritmo invierte en este espacio. Saludos para Cardiorritmo. MedSupply, porque tus heridas nos importan. Y yo quería dedicar unos segunditos a MedSupply y hablar de la excelente línea de productos que tiene MedSupply. Uno de los productos que estoy viendo en el portafolio son los apósitos hidrocoloides. Coméntanos un poco sobre los hidrocoloides. Los hidrocoloides. El hidrocoloide es un apósito que está compuesto con carbocetimilcelulosa, pepsina y gelatina. Estos tres componentes crean con el contacto del exudado de la herida un olor particular. No solo el olor, sino que es un apósito que va a ayudar al proceso de cicatrización muy rápido. Primero, que creas un ambiente húmedo del apósito. Segundo, que actúa como un protector de agentes externos y es ideal para estas quemaduras de segundo grado, para estas abrasiones con el tema de las motos, estas quemaduras de los tubos de escape. Y es tenemos un apósito que se llama hidrocoloide extratin, un hidrocoloide moldeable que tú puedes colocarlos en zonas de muy difícil acceso y es un apósito de verdad que es excelente porque el proceso de cicatrización y el recambio es entre aproximadamente de 5 a 7 días. Excelente. ¿Y dónde encontramos hidrocoloide MedSupply? ¿Dónde conseguimos hidrocoloide? En Locatel, en RH, EDS y Farmacia Cajigal en San Bernardino. Ok, allí pueden encontrarlo en las redes sociales. Les invitamos también, para que conozcan más del producto, a visitar la cuenta de Instagram @MedSupply_BE. Ok, bueno, saludos también para Locatel, tu automercado de la salud. Y allí cerramos el espacio de publicidad. Y continuamos. Con nuestro invitado, nuestro técnico Steven López. Ajá, Steven López. Les mandan saludos por acá. Y que nos quedó, Steven, una pregunta en el aire, ¿verdad? El tiempo, ¿hay edad límites para colocar marcapasos? Sí, un poquito indagar en lo de la edad. De hecho, Gabriela ahí en el chat pide que expliquemos mejor el tema, que aunque él no es médico, le interesa el tema. Ajá, te escuchamos, Steven. Sí, no hay límite para la colocación del marcapasos. La verdad es que puedes tener neonatos o recién nacidos que nacen con una patología, algo congénito, lo cual amerita la colocación de un marcapasos. Qué interesante. Claro, lo usual es, o estamos habituados a que nuestra población adulta mayor es quien más le implantan dispositivos. O sea, podemos decir que no es lo frecuente colocar marcapasos en pediátricos, sí, pero no. sí es lo... No es frecuente, pero puede ocurrir. Claro, hay niños que nacen con malformaciones cardíacas y de alguna manera hay que corregirlas. Así es. Okay. Que a diferencia del adulto son lesiones que empiezan por la edad. Corrígeme. Sí, claro. A medida que avanzamos en la edad hay procesos degenerativos que pueden generar que tú necesites un marcapasos.
Importante. Y pensando en eso, el marcapaso, yo me pregunto cómo es la vida de un paciente, porque tú describiste una cirugía bastante sencilla, ¿verdad? Allí me sacaste un poco del contexto mental que yo tenía y que quizás podemos tener muchos, de que es una cirugía bastante compleja. Tú describiste una cirugía bastante sencilla, pero la vida después, Steven, ¿cómo es la vida de un paciente después de la implantación de un marcapaso? ¿Qué cuidados debe tener? ¿Qué limitaciones? ¿Qué cosas puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Cómo es la vida después? Ok, sí, la idea con esto es mejorar la calidad de vida del paciente, así que un paciente en la actualidad con marcapaso puede dar su vida normal. Claro, hay que tener, como seguramente la mayoría de las cirugías, hay unos cuidados en lo inmediato del procedimiento. Entonces, por lo general, como comentaba antes, una de las cosas, uno de los puntos importantes en el procedimiento es la colocación de los electrodos. Esos cables que llevan el impulso eléctrico son muy delgados. Okay. Entonces hay que asegurar que no se desplacen o no se muevan del sitio donde fueron colocados. Entonces las primeras 3 o 4 semanas, se le recomienda cierto reposo al paciente y debe limitar el movimiento del brazo donde fue colocado el marcapasos. El marcapasos es colocado en la región pectoral, puede ser derecha o izquierda, y entonces de acuerdo a ese sitio donde se le haya colocado, por lo general le recomendamos al paciente que no haga movimientos bruscos de ese lado y evite levantar pesos, ¿ok? Porque el recorrido anatómico del sistema venoso pues pasa relativamente cerca de la clavícula, okay, y si hacemos algún movimiento brusco que tense el recorrido de los cables, podrían desplazarse o moverse del sitio donde fueron colocados. Oye, Steven, ¿y si pasa eso, tienen que volver a reintervenir al paciente? Sí, si se desplazan los electrodos, hay que volver entonces a reintervenir al paciente. A colocar nuevamente esos electrodos donde deben estar. ¿Cierto? Es así, en el sitio. No es común que pase, o si les pasa. No, la verdad es que es una complicación poco usual. Poco frecuente, o sea, que los pacientes se portan bien. Oye, si tienes la oportunidad de que el reloj vuelva a latir, pórtate bien, ¿verdad? Mira, pero adicional a esto, ya este paciente en su vida ahora con un marcapasos, no sé, estoy pensando en la presión atmosférica, puede subir al avión, puede bucear, ¿cómo es la vida? Coméntanos. Puede correr, puede nadar, ¿cómo es la vida? Sí, la verdad es que en cuanto a las actividades físicas, puede hacer las actividades físicas sin problemas. Un paciente con marcapasos puede correr, puede nadar. Eso sí, en lo inmediato, como te comentaba, hasta que la herida no haya cicatrizado, okay, debe evitar sumergirse, es decir, no nadar. Okay. Igual no sumergirse en la bañera, esa herida hay que cuidarla. Exacto. El postoperatorio inmediato. Sí, el postoperatorio. Pero luego que todo está, ya pasaron los primeros controles del chequeo del marcapasos, el paciente retorna a su vida normal y sí, puede hacer las actividades cotidianas, puede hacer deporte. En cuanto a los deportes, la recomendación en todo caso es que evite algún deporte que pueda generarle algún golpe o contacto directo sobre el marcapasos. Okay. O sea, boxeo no estaría del todo bien porque podrías recibir un golpe en esa área. Pero puedes nadar, puedes correr, puedes jugar fútbol, así que puedes llevar tu vida dentro de lo que cabe normal. Puedes subirte a un avión, cualquiera de los medios de transporte lo puedes usar sin ningún problema. Puedes practicar submarinismo, sin embargo, estaría bien consultar igual antes con el especialista, porque igual el dispositivo es susceptible, claro, a los niveles de presión atmosférica, igual a las temperaturas. Por ejemplo, un paciente con marcapasos puede llevar sol, no hay problema, pero mi recomendación es que no se exponga demasiadas horas, porque la carcasa del marcapasos es metálica y eso está debajo de la piel. Entonces, en lo posible, igual lleva sol normal, como cuando vamos a la playa, pero igual siempre protege tu dispositivo. Excelente. Fíjate, Steven, una pregunta. El paciente ya implantado, si tiene que hacer alguna otra cirugía, por ejemplo, una apéndice de emergencia, una vesícula, un reemplazo de cadera, explícame qué entra allí el técnico. ¿Hay que informar a la empresa? O explícanos un poquito esa parte. Sí, en cuanto a los
exámenes médicos y cirugías, la verdad que un paciente con marcapasos las puede realizar. Ahora bien, cuando va a una cirugía, muchas veces en quirófano, utilizan algunos instrumentos y aparatos que utilizan electricidad. Y como esa electricidad va a estar en contacto con el paciente, eso puede generar interferencia electromagnética. Y esos cablecitos que te comentaba con los que funciona el marcapasos, ellos no solamente estimulan el corazón, sino que sensan la actividad eléctrica propia. Okay. Y también podrían sensar la actividad eléctrica que esté cercana en el cuerpo del paciente. Y podría generar que el marcapasos se inhiba su funcionamiento en ese momento. Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, el electrobisturí, debemos hacer una programación del marcapasos para que no se afecte el funcionamiento o no se afecte la frecuencia cardíaca del paciente durante la cirugía. Entonces, la recomendación es igual consultar, comunicarse con el médico o con el técnico para verificar si amerita o no una reprogramación del marcapasos. Ok, entonces para verlo y explicarlo un poco como que la gente lo entienda. O sea, si yo voy a hacerme una cirugía de vesícula, porque es electiva, es programada, yo contacto a mi empresa y les comento, para tal fecha tengo una cirugía y ustedes están presentes para hacer la reprogramación del marcapaso. Es así, nosotros asistimos el día de la cirugía, nuestro servicio es ir antes del procedimiento. Muchas veces, si el procedimiento es corto, nos permanecemos allí. Si no, regresamos inmediatamente que ya ha terminado la cirugía para dejar la programación del dispositivo como estaba antes. Excelente. Fíjate que algo tan interesante, Chalina, que no es solo que el técnico después que implantan el marcapaso, sino que, o sea, el técnico cardiopulmonar, que el técnico del marcapaso, o sea, es una figura muy importante después. Te va a acompañar en el proceso. Te va a acompañar en el proceso de toda la vida que tengas el marcapaso, porque me voy a operar el juanete. Es importante que el técnico sepa que no vamos a operar el juanete y que esté para la reprogramación del marcapaso. Mira, interesante los comentarios. Alexandra dice: Steven, excelente profesional y ser humano. Sí, señor, Salud. Es así. Te manda saludos. Y Gabriel pregunta: las interacciones del marcapaso con el celular, con el microondas, con las antenas de electricidad, un poco esto de llevar una vida normal. Coméntanos brevemente esto. Un paciente con marcapasos puede usar su celular. La recomendación que nosotros le damos a los pacientes es que en lo posible contesten del lado contrario donde tienen colocado el marcapasos. Si implantamos el marcapasos del lado derecho, puedes contestar tu celular del lado izquierdo. De todas maneras, los marcapasos nuevos o modernos tienen filtros como para impedir que las ondas del celular vayan a generar alguna modificación en el funcionamiento del marcapasos. El microondas lo puedo utilizar sin problema. Igual la recomendación habitual es que programes el microondas, lo actives, te separes un poco, y es por lo general lo que hacemos, no nos quedamos pegados al microondas mientras se está calentando la comida, y cuando esté listo pues tomar el alimento del microondas. Y las antenas de electricidad sí es importante porque una de las cosas que sí puede influir o generar interferencia electromagnética y que no está del todo recomendado es, por ejemplo, que un paciente trabaje en estas subestaciones eléctricas que transmiten o envían electricidad a esos niveles de voltaje. Entonces, ahí sí habría que tomar en consideración que eso puede ser una fuente de interferencia electromagnética. Lo entendemos y bueno, supongo que ya tu médico te irá explicando estos detalles una vez que egresas y que vas a tu vida cotidiana, entonces te explicará estos detalles, pero de manera general veo que bueno, no hay limitaciones, pues es una vida normal, plena, a pesar de tener allí ese implante, ¿no? Me parece que es así. ¿Tenemos otro comentario? Sí, tenemos un comentario aquí, la señora Miriam. Les comento, ya el 13 de octubre cumplí 1 año con mi corazón nuevo. Qué lindo. Su marcapaso. Me he sentido súper bien. Mismo ánimo, con más energía. Mi control con los técnicos ha sido excelente. Muchas gracias. Eso, y fue Cardiorritmo, ¿verdad? Cardiorritmo sí. Quien hizo el servicio, así que bueno, definitivamente Cardiorritmo comprometidos con la tecnología y la salud. Exactamente. Queríamos hablar también un poquito de los avances tecnológicos, porque mira, son ya
bueno, no sé cuántos años de historia, ¿verdad? Habría que trascender un poco más allá, ver cuándo se implantó el primer marcapaso, pero a lo largo de la historia hasta acá, ¿qué avances tenemos, Steven, en lo que es la implantación de la tecnología de marcapaso? ¿Cómo se ha mejorado la eficacia, la seguridad? ¿Qué tenemos en avances? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Sí, la verdad es que los marcapasos tradicionales o convencionales que venimos implantando, la técnica y la forma como se desarrolló, eso viene desde finales de los años 50. Y la verdad es que en el tiempo se han ido mejorando las características de los cables y de los componentes y de la batería del dispositivo. Pero no fue sino hasta hace poco, hasta el 2016 y 17, que se empezaron a implantar los marcapasos sin cables. Wow, qué entonces, sí. Y nosotros acá en Venezuela, desde julio de este año, en CardioRhythmo empezamos a implantar los primeros marcapasos sin cables acá en Caracas. ¡Qué excelente! ¿Okay? Sí, eso pues es una gran ventaja desde todo punto de vista, sí. Pero igual, tiene indicaciones que deben ser evaluadas por el médico para poder ser implantados en los pacientes. Pero definitivamente es una gran ventaja. Incluso uno de los médicos con los que trabajamos en estos días comentaba que ya nada más el hecho de que el paciente no vea nada en su pecho o no sienta que ya tiene algo, ya hace una gran diferencia. Sí. ¿Y cómo se llama ese marcapasos? Háblanos un poquito de esa nueva tecnología que está llegando a CardioRhythmo. Sí, llegó a CardioRhythmo. Este marcapasos se llama Micra. Tenemos 2 modelos de dispositivos. Es un dispositivo que mide 2.5 centímetros, es prácticamente una cápsula que se implanta en el ventrículo derecho. Y el dispositivo, claro, ahora el abordaje es distinto porque por lo general lo hacemos desde la pierna, hacemos un abordaje desde la vena femoral para llevar ese dispositivo al interior del corazón. Interesante. Y la verdad es que ya incluso está mejorado incluso la duración de la vida útil de la batería, porque puede durar incluso 15 años o más, depende del modelo. Perfecto. Y es un dispositivo que no tiene cables, que es como una píldora. Estamos hablando del tamaño de una píldora. Es así. Yo pensaba también, en medio de tanta tecnología, y ya aquí cerrando un poco este espacio, pensaba en el paciente hospitalario. ¿Cómo accede a estos productos? Porque me imagino que estamos hablando de una tecnología que tiene un costo significativo, quizás para un paciente hospitalario que no pertenece a un estrato social medio o alto. ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué ayudas sociales hay en el país al respecto? Coméntanos brevemente esto, Steven, por favor. Ok, claro. Aunque yo trabajo, por una empresa privada y nuestro fin es poder comercializar y vender dispositivos. Sí. En Venezuela, existe una red de sistema de salud que permite o ayuda a los pacientes para poder adquirir los dispositivos, ya sea a través del Seguro Social o el Ministerio de Salud. Ellos cada cierto tiempo entiendo que hacen compras programadas de dispositivos y pueden asignarlo para los pacientes que no puedan comprarlos ellos directamente. Claro, eso ya depende de eso, del programa que tenga establecido nuestro sistema sanitario en los centros públicos. Igual no duden en contactarnos, nosotros tratamos de ayudar siempre a los pacientes en ofrecerles, o en tratar de ofrecer el mejor precio posible o en orientarlos para que puedan conseguirlo, pero ahí estamos a la disposición para que el paciente pueda tener su marcapasos. Danos esa línea de contacto, Steven, por favor, donde la gente, ¿verdad? Los que te escucharon hoy, algunos escribieron, tenemos una audiencia que a veces no está allí en el chat, pero luego fuera de cabina nos dice, te escuché, y nos escriben, y les interesó el tema, y tienen esa situación, un familiar, un amigo, y quieren saber más. ¿Dónde te contactan? ¿Dónde contactan con CardioRhythmo? Danos las líneas de contacto, por favor. Bueno, nosotros tenemos página web, pueden conseguirnos allí en la página web de CardioRhythmo. Igual tenemos Instagram, muchos pacientes nos contactan por Instagram, @CardioRhythmo. Muy bien. Y pueden llamar también al 0212-235-2821, que es el número principal de la oficina, y por allí lo vamos a atender. Perfecto, excelente. Genial. Bueno, vamos a ir a un cortecito y entonces volvemos para el cierre de este espacio.
Ajá, Escucha tu corazón de Laura Pausini, bello tema para cerrar. Vale, todos relacionados con hoy todo ha sido corazón. Y mira, Steven tiene un club de fans ahí mandando mensajes bonitos. Sí. Así que bueno, creemos que Steven es una persona que está tocando corazones. Sí, señor. Desde el trabajo que hace con Cardiorritmo. Y por eso es que Cardiorritmo está comprometido con la vida y la salud. Exacto, Steven, agradecemos que nos hayas acompañado en el espacio. El espacio ha sido bien agradable contigo, Steven. Valoramos mucho el trabajo que hace. Esperamos que sigas tocando corazones con tu misión en Cardiorritmo. Es un trabajo realmente hermoso y bueno, la hemos pasado muy bien. Así que preguntas, dudas, Steven. Bueno, claro. Allí en el Instagram también poder responder todas las inquietudes que tengan. Sí, señor, y bueno, corazón. Tenemos que despedirnos ya. Hemos estado aquí gracias a nuestros anunciantes Cardiorritmo, comprometidos con la vida, la salud y la innovación, Mexupply, porque tus heridas nos importan, y Locatel, Automercado de la Salud. Bueno, y es hora de despedirnos. En la gerencia de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Totis López Pocaterra. En los controles técnicos, Carlos Colmenares. En la asesoría de producción, Víctor Nieves de BN Medios. Y en la producción y conducción, quienes les habla, Chalina García y Mirboni Cerezo. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana con otro tema bien lindo. Así que bueno, los esperamos. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Chao! ¡Chao!